Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos su sintonía. Soy Jennifer Vargas y los estaré acompañando por unos días en el tiempo de vacaciones de Alejandra Forero. Iniciamos con nuestra emisión. Aruba continúa ampliando su base de energía sostenible para producir electricidad. Durante algún tiempo pudimos notar que el parque solar estaba llegando a su punto final de construcción e instalación, donde la semana pasada finalmente se hicieron las primeras pruebas, las cuales resultaron ser exitosas. El viernes en la tarde se inauguró el complejo de paneles solares como parte de la conferencia Green Aruba, Europe Meets the Americas. La primera fase del parque solar, que finalmente será el más grande del Caribe, se encuentra frente al aeropuerto de Aruba. Es un logro grande en rumbo al 100% sostenible al que Aruba se está proyectando. Con estas innovaciones, Aruba se está perfilando como una fuente importante para consultorías sobre energía sostenible a nivel internacional, ya que han entrado varias llamadas de diferentes países solicitando el servicio de consultoría para ver cómo se pueden aplicar estos conocimientos en sus respectivos países. Y continúa generando reacciones la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exige que se acate su decisión de condena por alegadamente deportar haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y el año 2000. En esta ocasión, Roberto Rosario se refirió al tema. Janovi Delgado nos cuenta más sobre esta historia. Aunque no apoya ni rechaza la decisión, el presidente de la Junta Central Electoral entiende que un país no se verá aislado si se retira de la Corte. La política de aislamiento, porque yo veo que todas las islas del Caribe, más pequeñas que nosotros, la inmensa mayoría, ni está en la Corte ni está en la Comisión, y no lo veo aislado. No veo que las islas hayan desaparecido. Dijo que espera que en los próximos días el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. Por tanto, la República Dominicana debe estudiar las diversas variables y en el ejercicio de su soberanía tomar la decisión que más corresponda. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos cita los casos que ocurrieron entre los años 1999-2000, por lo que ordenó al país la anulación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la ley 169-14 sobre naturalización, que fueron emitidas en los años 2013 y 2014. Debemos aprender a tener una cultura de protegernos a nosotros, de proteger lo que es la marca República Dominicana y resolver nuestros problemas afuera. Nosotros no podemos estar apoyando a lo de fuera. Nosotros tenemos que apoyarnos a nosotros primero y entonces después apoyar lo de fuera. Este sábado, a través de su cuenta de Twitter, el diputado Vinicio Castillo Semán expresó: con la insolencia de ayer de la CID, se vuelve a presentar oportunidad de oro al presidente. Cásese con la gloria, presidente. Mándelos pa'l carajo. El presidente de la Junta Central Electoral abogó por la integración de los dominicanos, donde se asuma la defensa del país ante organismos internacionales. Janovi Delgado, Noticias SIN. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inició una gira por varios estados europeos donde buscará apoyo para el posconflicto en Colombia si se llega a un acuerdo con la guerrilla. En Madrid, el mandatario se reunió con James Rodríguez. Desde la capital española, Luis Eduardo Maldonado nos envió el siguiente reporte. Buenas tardes. Comenzó la agenda del presidente Juan Manuel Santos en Europa. En Madrid, España, fue sorprendido con la visita de James Rodríguez. El futbolista vino hasta la sede de la embajada en Colombia y se reunieron por espacio de media hora. James, muy sencillo, habló con los comunicadores, habló con muchos espectadores que lo vieron al llegar a la sede diplomática, posó para la fotografía, firmó autógrafos. Pero ¿qué analizó? ¿Qué hablaron? El presidente colombiano y James Rodríguez, quien a propósito hoy los dos son portada del periódico ABC. El presidente hablando del posconflicto y James Rodríguez por su actuación el día de ayer, donde hizo dos anotaciones en el Bernabéu. Hablamos del golazo que metió el día de ayer, hablamos de la importancia para el país, de lo que él está haciendo. Cada vez que James sale a jugar con el Real Madrid y cada vez que mete un gol, vibra Colombia, vibran los colombianos, nos llena de orgullo y es un embajador volante que tenemos. Serán 9 días de intensa actividad del presidente Juan Manuel Santos en Europa. Este es el resumen que hace de lo que será su actividad. Esto es una verdadera maratón diplomática. Vamos a visitar a 6 jefes de Estado, 2 reyes
en 5 días. Y el propósito es el de buscar apoyo político para los 2 temas que faltan por decidir en La Habana. La actividad diplomática del presidente comienza mañana lunes con un encuentro con el rey Felipe VI y luego también va a hablar con el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy. Desde Madrid, España, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, recibió ayer al príncipe de Gales Carlos y su esposa Camila, la duquesa de Cornwall, quienes realizarán una visita oficial de 4 días en México. En un comunicado, la Cancillería mexicana detalló que el objetivo de la visita es promover un mejor entendimiento entre las sociedades de ambas naciones y fomentar una mayor cooperación en el ámbito económico, cultural y educativo, mediante un amplio programa de actividades durante 2015. En esta pequeña visita, el príncipe Carlos sostendrá una reunión de trabajo con el presidente Enrique Peña Nieto, además de que ambos anunciarán el Año de México en el Reino Unido y el Año del Reino Unido en México. Durante su estancia en territorio mexicano, el príncipe y su esposa visitarán los estados de Hidalgo, Campeche y Nuevo León. La Cancillería también recordó que el príncipe Carlos ha visitado México en 4 diferentes ocasiones, en 1966, 1970, 1993 y en 2002. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner está internada. Se encuentra en el hospital Otamendi por un cuadro febril infeccioso. Así lo confirmó el equipo de la Unidad Médica Presidencial. El comunicado informa que el objetivo de dejar internada a la mandataria de Argentina es para que sea sometida a estudios y a un tratamiento para combatir la afección en este centro médico, ubicado en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires. El último problema de salud de la presidenta se había dado el 17 de octubre, cuando un cuadro de faringitis la obligó a guardar reposo por 48 horas. Esta enfermedad la obligó a postergar para más adelante un acto que tenía programado para el 18 de octubre, en el que iba a descubrir un mural sobre la avenida 9 de Julio en homenaje a Arturo Jauretsch, un escritor político y filósofo argentino. Por otra parte, el jefe del Gabinete de Gobierno de Argentina, Jorge Capitanich, se refirió al estado de salud de Cristina Fernández de Kirchner en una alocución oficial. Bueno, respecto a la salud de la presidenta, me remito al comunicado oficial de un cuadro febril infeccioso. Efectivamente he podido hablar en 2 oportunidades en el día de ayer con la presidenta sobre el mediodía y también antes de la internación, antes de dirigirse precisamente al sanatorio, a los efectos de una evaluación como indica precisamente el comunicado de prensa. Por lo tanto, cualquier notificación se hará por los canales normales del vocero presidencial y de la Secretaría General de la Presidencia. De manera que estamos aguardando seguramente un próximo informe en el transcurso de la mañana de hoy. En las horas de la mañana de hoy, alrededor de las 11 de la mañana, entró la información a nuestra mesa de redacción sobre un accidente entre un camión y un quad racer. Inicialmente se había dicho que el accidente fue frontal y a la llegada de la policía se constató que se trataba de un accidente serio. El joven, quien iba conduciendo el quad racer en una forma no apropiada, se estrelló contra el camión. Al parecer, el camión se encontraba parqueado frente a la casa del conductor de este, quien en el momento del impacto se encontraba dentro de la residencia. Al escuchar el golpe, el chofer del camión salió de su casa y se encontró con una situación alarmante e inmediatamente dio parte a la policía. Al lugar llegaron 2 ambulancias para brindar asistencia al joven, quien se encontraba en el suelo con ambas piernas fracturadas. De inmediato fue transportado al hospital e ingresado a la sala de operación. Mientras tanto, la policía sigue investigando el caso. El presidente de Uruguay, José Mujica, visitó la escuela número 150 de Paso de la Arena, donde cursó sus estudios de primaria. Hace poco menos de 70 años, esta escuela, la número 150 de Paso de la Arena, ubicada sobre la calle Valle Barres, lo vio José Mujica con guardapolvos blanco y moña azul. Hoy lo recibió siendo el presidente de la República. Alumnos y maestros le dieron un cálido recibimiento al ahora primer mandatario que pasó los primeros años de su vida en esta casa de estudio, que algo cambió con las décadas. Una deuda de venir a la escuela hace mucho tiempo. Esta fue la escuela que yo vine, yo vivía ahí. Y bueno. ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? Han pasado muchos años, mucha nostalgia. Todo cambia. ¿Qué soñaba hacer cuando venía a la escuela? ¿Pensó que algún día podía ser presidente de la República? No, ni me pasaba por la cabeza. Pero mi madre, después me enteré que muchas veces dijo,
En esta visita Mujica también se encontró con caras conocidas, aunque el tiempo se encargó de cambiarlas bastante. Dilermando Dorraíz, un compañero de clase del hoy jefe de Estado. ¿Y cómo era el presidente de compañero? ¿Cómo era? Como éramos todos los niños de la época, compañeros, amigos. ¿Qué le gustaba hacer? Nosotros éramos de salir a pasear, de ir a la playa, de ir al prado, de andar en bicicleta, de correr en bicicleta. Él precisaba una rueda, yo se la prestaba. ¿Era bueno la bolita? ¿A la bolita? Sí. A la bolita jugábamos poco. ¿A qué jugaban? Con los trompos. Y acá en la escuela jugábamos a la mancha, como todos los niños. Mientras su compañero se convirtió en presidente de la República, él trabajó en su taller reparando bicicletas e incluso en alguna oportunidad le arregló la bici a Mujica. En esta foto se los ve ya jóvenes, a la izquierda, Dilermando, y a la derecha, José Mujica. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más aquí en Pulso Latino.